de Jóvenes Kids. No se lo pierdan. Bueno, ahora nos encontramos en la prédica. Prepare usted su Biblia, su cuaderno, su esfero para recibir la palabra de Dios. Amén. Aquí también nosotros todos recibimos la palabra de Dios con todo el corazón después de un tiempo de alabanza, después de adorarlo. Porque es bueno adorarlo, y cuando nosotros cantamos, nosotros le hablamos a Él. Pero cuando llega la prédica, Él nos habla a nosotros. Entonces, esas dos cosas son supremamente importantes: cantar, adorar, alabar a Dios, darle lo que nosotros le trajimos a Él. Y ahora este tiempo es tiempo de recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso los dos tiempos son supremamente importantes. Hay personas que les gusta cantar y no les gusta la prédica, o hay personas que les gusta la prédica y no les gusta cantar. Y ambas son importantes, porque en una yo le expreso mi amor y en otra yo recibo de lo que Él tenga que decirme. Así de que prepárese hoy, porque Dios tiene algo que decirte. Estoy muy seguro de eso. No solamente se lo dirá a usted, sino también me lo dice a mí. Levante la Biblia donde está y diga conmigo: esta es la palabra de Dios, útil para instruir, para enseñar, para corregir. La palabra de Dios es la verdad que vence la mentira. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Yo tengo lo que la palabra dice que tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Bueno, el título de la prédica que Dios puso en mi corazón en esta semana para ustedes y dárselas hoy domingo es: contaremos una historia y dejaremos un legado de Dios. ¿Cómo se llama? Contaremos una historia y dejaremos un legado de Dios. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Bueno, en estos tiempos tan difíciles, pero no imposibles de superar, tenemos que entender que nosotros tenemos una decisión que tomar. Una decisión que, basados en la decisión que yo tome, entonces tendré una historia que contar. Pero también basados en las decisiones que yo tome, también tendré un legado que dejar. Muchos en el futuro, no sé usted, pero yo me sueño así, viéndome con mis nietos, con mis bisnietos, aún con mis tataranietos. Yo sueño llegar a ese momento donde ya tenga todos en una mesa, en una finca, quizás con mi esposa allí, contándoles que en el año 2020 llegó una pandemia y que nos encuarentenaron y que nos tocó encerrarnos, y todos los nietos y los bisnietos y los hijos y todos: de verdad, ¿cómo así? Cuéntenos más de eso. Y les contaremos una historia, y cada uno tendrá una historia que contar, pero también vamos a dejarles un legado. ¿Qué es un legado? Un legado es dejarles y contarles todo lo que Dios nos ayudó en estos tiempos, cómo Dios nos sacó en victoria, cómo Dios nos sacó de las finanzas que estaban, quizás que nos tocó pedir rebaja, nos tocó en el arriendo, nos tocó hacer una cosa y otra, cómo el poder de Dios se movió para alimentarnos y cómo la mano de Dios nos cubrió. Ese es el legado. La historia es lo que te pasó. El legado es cómo saliste adelante con eso que te pasó. Amén. Ahora, sé que cada uno tendrá una historia que contar, ¿cierto? Cada uno tendrá una historia que contar, pero no todos tendrán un legado que dejar. De hecho, muchos ya no están acá. O sea, simplemente se contará su historia, que en la pandemia murió, pero no pudo dejar un legado. ¿Cómo superó esta crisis? Entonces, sé que por obvias razones todas las historias son diferentes, porque todos miran diferente, todos piensan diferentes, todos tienen una perspectiva diferente de ver las cosas, y cada uno inclusive afronta los tiempos de manera diferente. Pero hay algo que nos debe unir en esta mañana: el legado que Dios quiere que tú dejes. Entonces te pregunto en esta mañana: ¿cuál es tu historia? ¿Cómo estás viviendo estos tiempos? ¿Qué estás pensando? ¿Desde qué perspectiva estás viendo esta situación mundial? Pero también, ¿cuál es el legado que Dios quiere que tú dejes a tus hijos, a tus nietos? Amén.
¿Quieren sentarte con tus nietos o quiere que tus nietos te recuerden que en este tiempo tú moriste? ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces yo ayudo con esa respuesta. Todos tienen una historia que contar, pero no todos tienen un legado que dejar. Y el legado es como una llave. El legado es como es algo que yo le dejo para que mi hijo, mi nieto, mis generaciones continúen adelante. Amén. Entonces, en esta mañana no sé cuál sea tu historia, pero te digo, Dios quiere hacer una historia de un final feliz. Dios quiere hacer una historia de tu vida de un final victorioso, de un final de bendición. Diga conmigo: todo cambia para bien, todo obra para bien. Todo lo que el diablo quiso para mal en tu vida, Dios lo transformará para bien. No importa, sea lo que sea que estés pasando, Dios lo cambiará para bien. Jesús dijo que no nos preocupáramos, que en el mundo tendremos aflicciones, pero no nos preocupemos. Dios ya venció al mundo. Y cuando habla del mundo, habla del mundo y su Dios. Gloria a Dios. Dios ya venció a Satanás. Dios ya venció a las fuerzas oscuras que están provocando estas situaciones. Él ya lo venció. Pero quiero en esta mañana que abras tus ojos. Abre tus ojos. Te quieren engañar. Si tú miras los diagnósticos, las estadísticas, hasta ahora no ha muerto tanta gente como cuando alguien muere de gripa normal. Ahora, con esto no quiero decir que el coronavirus no es algo fuerte, es algo agresivo, tenemos que cuidarnos. La Biblia dice que si Dios no guarda la ciudad, en vano serían los policías. Sin embargo, hay policías. Que en vano sería si le ponemos candado a la casa, si Dios no guarda la casa. Sin embargo, hay que poner candado, no dice que quite el candado. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que cuidarnos, pero Dios nos guarda. Sin embargo, nos cuidamos, utilizamos todos los tapabocas y lo que nos sugieren, pero Dios nos guarda. Yo te lo digo, mi hermano, en vano sería cualquier cosa que tú hagas si Dios no te guarda. Lleva tu tapabocas, pero que te guardas Dios. Tu confianza no está en eso, tu confianza está en Dios. Entonces, el miedo es algo que se unta, como la fe. Si yo te unto en fe en esta mañana, entonces tú te llenas de fe. Todos nos llenamos de fe. Pero si yo los lleno de temor, entonces ¿cómo terminamos todos? Pues llenos de temor. Entonces nos quieren engañar. A ver, dígale a la persona que tiene a su lado: abra los ojos. Dígale: abra los ojos. Quieren hacerte ver que este virus es algo de respeto, de extremado respeto, que la gente termina respetando más al virus que a Dios. Y no es así. Quieren desviar tu mirada. Quieren hacerte creer que eso es más grande que Dios. Y terminas teniendo temor del virus y no temor de Dios. ¿Por qué lo quieren hacer? Porque te quieren bloquear, porque te quieren manipular, porque quieren borrar tus ideas, porque no quieren que tú pienses, porque quieren que ya no le obedezcas más a Dios, porque quieren que ya no le obedezcas más a la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que cualquier enfermedad, y eso incluye este virus, Dios te dice en esta mañana, escúchame que me estás mirando, Dios te dice en esta mañana: si crees en mí, no solamente contarás una historia, sino también le dirás al mundo entero que Dios te dio la victoria en cada área de tu vida. Amén. Es poderoso. Mira, hay que creer en Dios. Esta semana estuvimos en Iglecam con mi pastor John Romy, y el pastor soltó una palabra y dijo: vayan allá donde los dueños y díganles que les den rebaja. Y yo ya había hablado con el dueño de este lugar, y yo no le había pedido rebaja, solo le dije: dame un espacio, yo te pago cuando pueda. Pero yo confié en esa palabra. Yo dije: Señor, yo voy a hacerlo. Y fui, y nos rebajó casi el 50%. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Eso es un milagro de Dios. Entonces, mientras que a tu lado caen 1000, a tu lado 10,000, a mí no me llegará. Amén. Mientras que muchos negocios están cerrando, la iglesia no cerrará. Amén. La iglesia se mantendrá, porque es la iglesia de Dios, porque hay un Dios poderoso. No podemos tenerle más miedo ni más respeto al virus. No más.
Simplemente es un virus. Y si Dios quiere que te mueras, te mueres. Y si no, no te mueres. Pero necesitamos salir victoriosos. Que la cuarentena es bíblica, claro, es bíblica. Pero la cuarentena, según la palabra de Dios, es para los enfermos, no para los sanos. Creo que están haciendo al revés todo. O sea, nos están encerrando a los sanos y dejando salir afuera a los enfermos. Ahora, si te descubren que te contagiaste, tienes que guardar tu cuarentena. Pero los sanos no. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Jesús nos dejó el mejor legado para toda una vida de victoria sobre todas las obras de las tinieblas. Él nos enseñó a amar. Él nos enseñó a tener fe en Dios. Él nos dejó el Espíritu Santo para que nos acompañara, para que nos enseñara todas las cosas. Y a través de Él podemos vencer. Y también nos enseñó algo muy hermoso, que con el bien vencemos el mal. El mal no se vence con más mal. El mal se vence con el bien. Nos enseñó el camino del amor, el camino de la fe, el camino de la esperanza. Buen legado que nos dejó Jesús. Y hasta el día de hoy necesitamos vivirlo en medio de esta circunstancia. Porque no solamente tendremos una historia que contar, sino también tendremos un legado que dejar a nuestras generaciones. Entonces, todos contarán una historia, pero no todos dejarán un legado. Eso es diferente. Contar una historia de cómo me pasó las cosas, pero dejar un legado de victoria y de poder solo depende de ti. Depende de que te apegues a Dios y puedas estar en victoria. Amén. Por lo menos, hablemos de Judas. Judas, ¿hay una historia que contar de Judas? Claro que sí. ¿Y hay un legado que nos dejó? No. Amén, gloria a Dios. Hablemos de la parte financiera. Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, ¿hay una historia que contar de Ananías y Zafira? Claro, que murieron por mentirle a Dios, tratar de robar a Dios. ¿Pero hay un legado que ellos dejaron? No, en lo absoluto. Dejaron fe, el pecado. Amén. Dios también habla en la Biblia de un joven rico. Una historia que todos conocemos de un joven rico. Y este joven rico me impacta, porque este joven rico dijo lo siguiente. Dijo: desde pequeño he cumplido la ley. Hay muchas personas que desde pequeños han estado en la iglesia, que durante muchos años han estado en la iglesia, pero no han dejado legado, simplemente una historia que contar. Señor, desde pequeño cumplo todos los mandamientos de la Biblia. Aleluya. Jesús, conociendo su corazón, dijo: sí, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Hasta ahí fue la historia, porque prefirió el dinero que a Cristo. No dejó un legado, sino simplemente fue una historia. Muchos de nosotros podemos estar asistiendo en una iglesia muchos años y simplemente es una historia que contar, porque no hay victoria en esas personas. No hay poder en esas personas. Cuando venga Satanás, cuando vengan las pruebas, las luchas, las dificultades, no van a sobrepasar eso. Entonces, sí existe el legado de Dios, pero también existen las maldiciones de pecado. Entonces, si tú no estás dejando un legado, estás dejando un pecado o pecados a tus hijos, o hábitos de pecado que también trascienden de generación en generación. Los pecados son maldiciones que trascienden cuando estamos sin Jesús. Aclaro, sin Jesús. Un solo pecado es no creer en Jesús. Los pecados son los malos hábitos que vivimos nosotros día a día. Entonces, cuando llegas a Jesús, se supone que ya no hay pecados, ya no hay hábitos de pecado, porque Cristo te cambia. Él te lava tu mente con la sangre preciosa, tu corazón, y ya no hay pecado. Entonces, la pregunta es: ¿por qué los malos hábitos? ¿Por qué el pecado de confiar en Jesús aún todavía está ahí latente en nuestros hijos, en nuestras vidas?
¿Por qué si tú recibiste a Jesús, por qué sigues dudando por lo menos? Si tú recibiste a Jesús, ¿por qué sigues miedoso? Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ¿por qué sigues hablando con el mundo? Si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, ¿por qué te sigues alimentando de las noticias y no de la palabra? Cuando Dios te lo ha dicho una y otra y otra y otra vez: yo estoy contigo, yo te amo, vas a salir adelante, y tú llorando. Porque simplemente en tu vida hay una historia que contar, pero nadie te recordará por un legado que dejaste. Nadie, ni tus hijos. Hay personas que aún los hijos, cuando se mueran, ay, por fin se murió, gloria a Dios. No dejó nada, no dejó ningún legado. Amén. Pero ¿cuántos quieren dejar legado en esta mañana? Amén. ¿Cuántos dicen: yo estoy dispuesto a pasar esta prueba con gozo? Yo estoy dispuesto a pasar esta prueba confiando en mi Dios. Yo estoy dispuesto a pasar esta prueba lleno de la palabra de Dios, lleno de la fe, de la confianza. Yo pasaré, mi Dios me ayudará, mi Dios me sostendrá, y tendré que contar no solamente una historia, sino un legado que dejarle a mi familia, un legado que dejarle a mis generaciones. Amén. Yo lo voy a hacer. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo haces? La respuesta está en Deuteronomio 7:9. Reconoce al Señor tu Dios verdadero. Entonces será que sí aceptaste al Dios verdadero, porque si la Biblia dice que reconoce a tu Dios verdadero, quiere decir que hay un falso. Quiere decir que puedes estar en la iglesia creyendo en un Dios falso, creyendo en algo, en el mundo. Tienes algún ídolo por ahí. Quizás estás creyendo en todo y en todos menos en el Dios verdadero. Porque Dios verdadero, a ver, los que están aquí conmigo, usted que está en la sala, ya diga conmigo, grite fuerte: Dios verdadero es Dios fiel, es Dios verdadero que cumple su pacto de generación en generación. Él es Dios fiel, Él no te dejará, Él no te desamparará. Todo lo que está pasando es una nube nomás que está pasando por tus ojos. No te dejes engañar. Amén, gloria a Dios. Hay un Dios poderoso que nos está mirando, que nos está observando, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo sabes que sigues al Dios verdadero? La respuesta está en la segunda parte del verso que cogemos como base. Sigue diciendo el verso de Deuteronomio 7:9, que muestra su fiel amor a quienes lo aman y guardan sus mandamientos. Amén, aleluya. Entonces Dios no quiere que solo cuentes una historia. Dios quiere que cuentes un legado, que dejes un legado diciendo que Dios te sacó de la prueba, porque Dios te dio sabiduría, porque Dios te acompañó. Y la respuesta es que Dios, entendiste el amor de Dios porque comenzaste a leer su palabra y comenzaste a obedecerla. Aquí tienen las circunstancias, aquí tiene la palabra. Aquí tiene la prueba, aquí tiene la palabra. Aquí tiene el temor, aquí tiene la palabra. Amén. ¿Cómo sabrán que hay un Dios verdadero? Porque yo conozco quien guarda mis mandamientos, y todo aquel que guarda mis mandamientos sabe que yo le amo por ser obediente. Y eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que esto quiere: que comiences a desobedecer a Dios, que comiences a desobedecer su palabra, que desvíes tu mirada de la palabra de Dios y comiences a mirar las circunstancias. Oh, sí, milagros sucederán, hermano. Mire, después de la cuarentena, apenas nos levanten esto, porque la iglesia la vamos a abrir. Apenas nos dejen abrir, la vamos a abrir con todos los protocolos y todo, pero lo vamos a abrir. No existe la iglesia por internet, gloria a Dios. Y amamos esto que está pasando porque estamos aprendiendo. Pero la Biblia jamás habla de esto. La Biblia dice que se reunían unos para orar por otros en coinonía. Creo en la iglesia que podemos hablar por internet, y lo seguiremos haciendo mientras podamos. Pero yo creo en el pastor y las ovejas. Creo en la iglesia que se une a orar, a aprender unos de otros, a orar unos por otros y a animarse en unos a otros. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Yo lo creo. Entonces,
Cuéntale a tus generaciones cómo Dios te libró, cómo Dios te dio victoria. Pero para estos tiempos tú eres el que tomas las decisiones. Tus decisiones trascenderán hacia el futuro. Si tomaste malas decisiones de creer, de llenarte de miedo, de llenarte de dolor, que no te pase como Job. Job dijo: lo que yo temía, eso me vino. Poderoso, hermano. No más. No más de creerle a mentiras, no más de creerle a fracasos, no más de creerle a coronavirus. Ya hasta aquí. Necesitas creerle a la palabra de Dios. Necesitas llenarte de fe. Úntate de la fe. Llénate de la fe, amén. Tú tendrás la victoria, pero también tus hijos la tendrán, tus nietos la tendrán, tus bisnietos la tendrán, y todo el que te rodea también la tendrá, amén. Enséñale a tus hijos cómo con perseverancia se puede. Enséñale a tus hijos cómo al estar firme, parado en la palabra se puede, amén. Gloria a Dios. Pero a veces queremos enseñar algo que no vivimos. La decisión es tuya, comienza a vivirlo ahora. Mira, hay una canción que vamos a enseñar el próximo fin de semana. Se llama así: Vivo estoy. Y habla acerca de cómo podemos bailar para siempre en la casa de Dios, de cómo podemos cantar mientras caminamos por el agua. O sea, es decir, cómo podemos nosotros en medio de la prueba tener felicidad, en medio del dolor tener alegría. Gloria a Dios por eso. Entonces necesitamos entender que es la palabra de Dios la que nos sostiene, la roca que Cristo nos dejó. La confianza en la palabra de Dios es una prueba de fe. Josué 1, 8 y 9 dice: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta mañana? Entonces, ¿cómo dejo un legado a mis generaciones? Por el tiempo que me queda voy a dar 2 puntos. Quisiera hablar mucho más, pero voy a hablar lo más importante. Primero, entendiendo mi identidad en Jesús, para que mis generaciones lo entiendan. Es decir, si tú entiendes tu identidad en Jesús, tus generaciones lo van a entender. O sea, tú lo entiendes, mi hijo lo entiende. Pero no pretendas que tu hijo lo entienda y tú no lo entiendas. O sea, no. O sea, tú lo entiendes, tus hijos lo entienden, tus nietos lo entenderán, tus generaciones lo entenderán. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, lo primero que debo saber para pasar cualquier prueba es entender quién soy en Jesús. Amén. Tener mi posición en Cristo. Sin Jesús éramos objeto de ira de Dios. Sin Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. Sin Jesús estábamos acabados y estábamos destrozados y estábamos dominados por el mundo y su Dios. Pero cuando llegamos a Jesús, Él trajo, ¿qué, mis amados? Vida. Trajo vida, trajo luz. Y ahora, en lo que estábamos muertos, ya no estamos muertos, sino tenemos vida en todas las áreas. Porque Dios me ama. Tanto Dios me ama que dio a su Hijo unigénito por mí. Mire, yo en esta semana llegó esa revelación a mi mente. ¿Cuál revelación? Nosotros exaltamos a Cristo y tenemos que seguir haciéndolo, pero muchos se olvidan de que hay un Dios que planeó. Cristo no fue el que planeó, Dios Padre fue el que planeó la salvación, porque te ama, amén. Y si Dios Padre te ama, entonces el Hijo te ama, y si el Hijo te ama, el Espíritu Santo te ama. Tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que te aman. No estás solo, amén. No estás sola. Y hay un plan perfecto. Amén. El Hijo lo hizo, el Espíritu Santo está con nosotros. Pero no bastando el amor de Dios, el Padre, el Hijo nos compartió toda su herencia. A ver, es nuestro hermano mayor. No bastando con el amor de Dios, entonces Cristo dijo: voy a lograr que lo que me pertenece a mí les pertenezca a ellos. Wow, esto es poderoso. Cristo dijo: voy a lograr que todo lo que Dios me dé a mí, yo también se lo pueda dar a ellos. Es decir, una especie de hermano mayor.
La Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor. Es decir, Cristo lo logró y Dios le dio nombre sobre todo nombre, pero ese nos lo dio a nosotros. O sea, nosotros tenemos el nombre sobre todo nombre, amén, viviendo dentro de nosotros. ¿Lo podemos utilizar? Claro que lo podemos utilizar. Claro que podemos utilizarlo. Es nuestra herencia. Todos estos logros los hizo Jesús por nosotros, amén. Diga conmigo, todos estos logros los hizo Jesús por nosotros. Ahora, yo te digo en esta mañana, ¿aún dudas de que Dios te ama? Por favor, Dios te ama. Dios te ama. Y esto debe traer identidad en nosotros, identidad en mí. Debe quitar toda mentira del mundo, de que este mundo está así porque Dios no nos ama, de que me está pasando porque Dios quiere. Eso es no tener identidad. De esa manera de pensar no dejarás ningún legado. Si quieres dejar un legado, cambia tu manera de pensar. Ubícate en la posición que Cristo ya te dio. No te va a dar, ya te dio. En Cristo Jesús entiende que Dios te ama. Entiende que Cristo logró todo por ti. Y entiende que el Espíritu Santo te acompaña todos los días de tu vida hasta que Cristo venga. Es el sello de nuestra salvación. Amén. Entonces, cuando aceptas a Jesús, aceptas la vida. Estábamos muertos en pecados, pero Dios nos dio la gracia. Dios nos salvó por su sublime gracia. Fuimos salvos. ¿Cuántos dicen esto es un milagro? Estábamos muertos y ahora tenemos vida. Estábamos pobres, ahora estamos ricos en Cristo Jesús. Estábamos enfermos, ahora somos sanos. Estábamos derrotados, ahora somos victoriosos. Gloria a Dios. Amén. Y te unes con Jesús y de repente estás sentado con Él en lugares celestiales al lado de Él. Y entonces, allí donde está Él, estás tú. ¿En dónde? En su trono. Diga conmigo, en su trono. O sea, hay una injerencia. Diga conmigo, injerencia. Si el Padre está acá, el Hijo está acá y yo estoy acá, hay una cercanía. Yo puedo orar para que mi Padre me dé cosas. Yo puedo orar para que Él me acompañe. Yo puedo orar para reprender lo que sea. Tengo una cercanía total. ¿Eso no te da identidad? ¿Eso no te da privilegio? ¿No estás en un VIP? Diga conmigo, estoy en un VIP con mi Padre, con mi Hijo y con mi Espíritu Santo. Esto quiere decir que estás cerca de Dios, que estás allí en el mismísimo trono. Gracias a eso Jesús te dio identidad. Y todo esto para que justo en estos tiempos miremos la grandeza de Dios y bondades y la riqueza de su gracia. Diga conmigo, justo en estos tiempos. Porque eso es lo que Dios quiere, que justo en estos tiempos le demos la gloria a Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Que tú y yo le demos la gloria. No que digan, ay, ese coronavirus. Ay, no, dale la gloria a Dios. Glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios. ¿Cuántos dicen conmigo, gracias Señor por tu grandeza, por tus bondades, por tus riquezas, por tu gracia? Amén. Y eso es lo que Él quiere. Y todo eso lo derramamos, o ellos lo derramaron sobre nosotros. Jesús fue derramado sobre nuestras vidas para que fuéramos uno con Jesús. Y todo esto que pasa en tu vida es para que cada momento quites las miradas de Jesús. Todas estas circunstancias que están pasando, todo esto que está pasando, lo único que quiere lograr es que quite tu vista de Jesús. No, ahora va a ser diferente. No, ahora no sé qué. Ya, mentiras. Pase lo que pase a tu alrededor, entiende que eres un hijo de Dios. Entiendes que estás en un reino. Entiendes que eres de una familia poderosa. No la de Ardila Lule, no la de Trun. En la familia de Dios. En una familia donde hay todo, donde hay riqueza, donde hay bondad, donde hay poder. Tú en esta tierra simplemente eres un embajador. Estás representando a esa gran familia de Dios, a ese reino de Dios. Amén. Entonces, nuestra identidad está en Jesús. Y esto nunca va a cambiar. Ninguna circunstancia lo va a cambiar. Ningún coronavirus lo va a cambiar. Ningún mundo lo va a cambiar. Ninguna prueba lo va a cambiar. Yo estoy parado en mi Dios
Y Él es el Dios de ayer, Él es el Dios de hoy y Él es el Dios de mañana por los siglos de los siglos. Amén. Él no cambia ni tiene sombra de variación. Gloria a Dios. Nunca cambia. Ahora, esto es un regalo de Dios. No necesitas ganártelo. No necesitas tratar de demostrarle a alguien que tú lo tienes. Entonces, cuando tú lo entiendes, tus hijos los entienden. Por eso necesitamos entender la posición en Jesús. Digan conmigo fuerte: posición en Jesús. Quieren hacer algo que Cristo ya hizo. Diablo, te venzo en el nombre de Jesús. Cristo ya lo venció. Tú no necesitas vencer al diablo, él ya está vencido por Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, Señor, dame tus bendiciones. Ya te las dio en Cristo Jesús. Tómalas, acéptalas, recíbelas. Hay personas que no aceptan la sanidad divina. No aceptan que Dios ya los sanó. Ya estamos sanos en Cristo Jesús. No aceptan la protección de Dios. No, si salgo, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no, el noticiero Caracol dijo que no podíamos salir. Eso es Caracol. La Biblia dice que Él te protege. Amén. Gloria a Dios. Tienes que creerlo. De esta forma saldrás vencedor. Hay personas que deciden entregarse al miedo, deciden entregarse a las circunstancias. Pero yo te digo en esta mañana: ten identidad en Jesús y entrégate a Cristo. No ores para tener nada de lo que ya te corresponde por ser hijo de Dios. No ores para defender lo que Dios ya te dio. Perdón, ora para defender lo que Dios ya te dio. Por eso quiero tocar el siguiente y último punto. El uno es: entiende que tienes identidad de Dios, en Cristo, para que puedas enseñarle a tus hijos, a tu descendencia, que ellos también lo pueden hacer. Amén. Y el segundo punto es: párate firme en la palabra de Dios, que es la verdad, y no creas a nada que salga de su lineamiento. Yo sé que es un poquito largo, por eso lo voy a repetir. Igual está ahí. Párate firme en la palabra de Dios, que es la verdad, y no creas a nada que se salga de su lineamiento. Primera de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La verdadera lucha que tú vas a tener es en tu mente. Hay personas que quieren, bueno, véngase a ver coronavirus, yo quiero pelear. No. Cristo ya ganó. No pelees con el diablo. No luches con el diablo. No luches con la enfermedad. Ya Cristo ganó esa lucha. Ahora, en cierta forma sí hay que dar una lucha. ¿Cuál lucha? Te lo voy a explicar en esta mañana. Hay un campo que Dios te dio. Y más que todo, si te vistes de la armadura del Espíritu Santo, hablemos un poquito de la armadura del Espíritu Santo. El casco, el yelmo de la salvación, ese protege ¿qué? Tu mente, porque es un casco, protege la cabeza, protege la mente, los oídos, los ojos. Amén. Y ese casco de la salvación protege tu mente. La coraza de justicia protege toda esta parte, tu corazón, ¿cierto? Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. La correa, que no es una correa como la que utilizamos nosotros, sino los romanos eran cruzadas, eran unas correas que sostenían todo el traje. Es como apretarse la verdad, la que sostiene, la palabra que sostiene la verdad. El escudo de la fe es el que con el escudo de la fe apagan ¿qué? Los dardos de Satanás, ¿cierto? Sobre todo, dice la Biblia, sobre todo apaga los dardos. El calzado del apresto del evangelio, que es la paz, amén. Cuando llega el evangelio a una casa, llega la paz, ¿sí o no? Pero hasta ahora todos estos implementos espirituales son defensivos, no son ofensivos. Hay gente que piensa que tiene que estar ofendiendo al diablo y atacándolo agresivamente. No, yo no tengo que atacar o tratar de ganar algo que ya es mío. Si usted mira, todos estos recursos son defensivos. Esto tiene que ver con pararse firme. El miércoles quiero hablar sobre esto. Estad firme, se llama la prédica del miércoles. Paramos firmes en nuestro terreno, amén. Ahora sí hay un solo objeto de atacar ofensivo, se llama la espada del Espíritu, que es la espada de la verdad, de la palabra de Dios, que Cristo la utilizó en el desierto cuando fue tentado. 3 veces la utilizó. Escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás, que aleluya, se fue. Entonces, mis amados hermanos, en esta mañana quiero decirles que necesitamos pararnos firme en la verdad. Necesitamos pararnos firme en la palabra de Dios,
que realmente en estos tiempos la guerra no es contra el diablo, es contra mí mismo, contra la duda, con no creer lo que Cristo ya hizo en mi vida. Ya Cristo venció, entonces yo vencí. Ya Cristo sanó, entonces yo soy sano. Ya Cristo me hizo hijo, entonces yo soy hijo. Ya soy un hijo amado, entonces soy un hijo amado, sin importar lo que pase a mi alrededor. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que todavía creen que Dios nos quiere castigar. No estamos en el tiempo del juicio. No, mi amado hermano, esto no es pararse en la verdad. La verdad dice que este tiempo Dios quiere que tú te acerques a Él, que Dios te quiere perdonar. A ver, diga conmigo: Dios no me quiere castigar en este momento, Dios me quiere perdonar. Acércate, acércate, acércate. Di: gracias, Señor, porque yo quiero que tú me perdones. Y Él te perdona. Él está así con los brazos abiertos para perdonarte. Amén. La palabra te enseña que si te acercas a Él, cada día tendrás victoria. Entonces yo lo creo. Amén. También la palabra te dice que si eres guiado por el Espíritu Santo, entonces tomarás las mejores decisiones. Entonces, según el alineamiento de la palabra, para tomar decisiones, ¿qué debemos hacer? Pues ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero muchos se olvidan de que el Espíritu Santo de Dios está ahí cerquita, está al lado. Yo existo, estoy acá, quiero guiarte. Hay un momento, pero estoy ocupado. Y toma decisiones a diestra y siniestra. Las personas que toman decisiones sin el Espíritu Santo no dejarán legado a nadie. Quizás de pronto inclusive dejarán más bien malos hábitos de pecado, maldiciones. Porque eso sí, el que no deja legados deja maldiciones. Oh, fuerte eso, ¿sí o no? Yo prefiero dejar un legado de poder. Amén. También nos enseña a confiar en las finanzas. La Biblia dice que si tú siembras, entonces recibirás. Entonces, si te paras firme en la palabra, entonces siembras. Si te paras firme en la palabra, en la medida que Dios te bendiga, entonces tú das. Porque tú no le crees a un pastor, tú no le crees a una iglesia, tú le crees a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice, entonces yo lo hago. Amén, gloria a Dios. Me paro firme en la palabra. Hay una canción que dice: firme en la roca, declaro tus promesas, Dios. Amén. También nos enseña que debemos ganar el cielo o algo en nuestras fuerzas. No. La Biblia dice que debemos confiar en Dios, que ya Dios lo ganó por nosotros. Amén. Tú no tienes que ganarte ni la chapa de la puerta de la casa donde vas a vivir en el cielo. Tranquilo, ya está. Confía en que ya está. A ver, ¿cuántos confían en que ya está? Ya, tu casita ya está con planos, con hasta el perro para que vivas. Amén. Y contento, amén. ¿Contentos o no contentos? Ya está todo allá. ¿O tienes que hacer algo para ganártela? No. Nos enseña también que no debemos preocuparnos por la comida o por el vestido. A ver, sinceramente, ¿cuántos se han preocupado en estos días por la comida? Por las deudas. Pero la palabra de Dios dice: no se preocupen por qué habrán de comer o qué habrán de vestirse, porque yo les daré de comer y yo los vestiré. Porque yo soy tu sustentador, que conozco todas tus necesidades. Nos enseña también que iremos al cielo y pasaremos una eternidad con Él si aceptamos su plan de salvación. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que la palabra de Dios no te enseña? Vuelvo y pregunto: ¿qué es lo que la palabra de Dios no te enseña? La respuesta es nada. Todo te lo enseña. No hay ninguna cosa que la palabra de Dios no te pueda enseñar. Entonces esto es una batalla de fe. La batalla de fe no es contra la circunstancia, no es contra el gobierno, no es contra el diablo, no es contra los demonios. Es contra mi fe. Perdón, es contra mi duda con mi fe, es la cosa. Es en mi mente. Yo creo en la palabra. Entonces comienzan a hablarte las circunstancias, a hablarte todo. Pero mira esto, y estás mirando, literalmente casi que estás mirando. Pero el Dios de este mundo es el Dios de los sentidos, el Dios de lo que ves con tus ojos naturales. Entonces tú cierras tus ojos naturales y comienzas a ver en el Espíritu todo lo que Dios tiene para ti. El Espíritu Santo obrando por ti, los ángeles obrando por ti. Tú ves el poder de Dios y comienzas a pararte en la palabra, Y así como Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Dios te está diciendo hoy: pelea la buena batalla de la fe. Esto no quiere decir que se vaya a atacar al diablo allá, a atacar a todo el mundo, al gobierno, yo me voy a hacerle marcha. No.
Dios te está diciendo: no dudes de lo que yo ya te dije, no dudes que yo te sano, no dudes que yo cubro tus necesidades, no dudes más de mi confianza, no dudes más de lo que yo te di, no dudes más de lo que yo te doy, no dudes más de todo mi plan de redención, salvación, protección para tu vida. Y tú dices: oh Señor, perdóname. Yo creo que muchos tenemos que pedirle perdón a Dios en esta mañana y decirle: Señor, perdóname porque he hablado mucho, he pensado mucho. Y hay que pensar bien para creer bien y para hablar bien. Y si has hablado mal, es el fruto de tus malos pensamientos. Amén. Ok, firmes. Quisiera seguir hablando mucho más del tema, pero se me acabó el tiempo. Solo quiero decirle una cosa: firmes en el Espíritu, firmes en la oración, firmes en la palabra, firmes en el Señor, firmes ahí. Amén. Valientes. No valiente de fuerza física, no valiente porque tienes dinero. Tú, que dijo Pedro, que se muera tu dinero contigo si crees que es por tu dinero. Uy, tremendo esto. No es tu dinero, es Dios. Tu dinero te lo roban, se te acaba así, pero a Dios nadie te lo puede quitar. Dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni príncipes, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si usted escuchó esta palabra en esta mañana, te bendigo, declaro bendiciones sobre tu vida. Y ya sabes, tendremos una historia que contar y un legado que dejar. ¿Listo? Muchos contarán la historia, pero no dejarán el legado. Muchos contarán la historia y dejarán un legado. Amén. ¿Cómo es? Contarán una historia y dejarán un legado. O sea, pasarán la bandera de victoria, pasarán la llave de victoria, pasarán a sus hijos: mire, yo logré hasta aquí llegué. Sigue tú, y el hijo sigue creciendo más y sigue creciendo más. Y de repente tu familia no solamente cuenta una historia, sino simplemente va de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén, gloria a Dios. Eso es poderoso, amén. Gloria a Dios. Entonces, para los que ya asisten a la iglesia, les bendigo, pero quiero hacer una oración por los que no vienen a la iglesia. Mi esposa pasa por aquí, ella va a orar con ustedes. Ella ya está preparada para orar con ustedes, amén. Y con los nuevos, bienvenidos, ¿no? Gloria a Dios. Bendiciones, iglesia, ¿cómo están? Qué rico este tiempo, esta oportunidad maravillosa que nos permite Dios. Yo sé que confiando en el Señor y con nuestras oraciones unidas como vamos a vernos muy pronto en este lugar todos juntos, porque aunque estamos haciéndolo, esta no es la voluntad de Dios según la palabra del Señor. La voluntad del Señor es que nos reunamos todos juntos y que celebremos la victoria en Cristo todos juntos. Bueno, yo quisiera hablarle a aquellas personas que se acaban de conectar, que de pronto estaban pasando en el chat, que no tenían nada más que hacer y que de casualidad el Señor les permitió que pudieran estar conectados aquí y que nunca han ido a una iglesia, o de pronto sí asistieron a una iglesia y se alejaron por X o Y motivo. Pero te quiero dar una palabra en esta hora, y si tú escuchaste parte del mensaje que en esta mañana el Señor nos regaló, y es que debemos dejar un legado a nuestra familia. Vamos a mirar la palabra del Señor en Juan 3:16. Yo quiero regalarle un versículo bíblico a estas personas que están ahí, y es Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y yo quiero decirle, para que usted pueda enfrentar esto que estamos viviendo hoy, usted no puede solo. Usted tiene que tener la ayuda de Jesucristo, que fue el primer ejemplo que nos dejó, que venció todo. Él fue el que venció todo lo que estamos lidiando. Él lo venció y Él nos da su poder, pero para eso tenemos que aceptarlo en nuestro corazón. Y para eso tenemos nosotros que decirle: hoy usted, yo quiero que usted ahí, usted está ahí en línea, alce su mano. Dios está ahí con usted. Alce su mano y dígale: Señor Jesús, en esta mañana, Dios,
Hoy vengo a presentarme delante de ti, reconociendo mi condición, que soy humano. Reconozco que tú diste la vida por nosotros y nos perdonaste, y que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día, Señor. Gracias porque lo hiciste por amor a mí, para que yo hoy tuviera vida eterna. Y yo hoy recibo, Señor, esa salvación, y declaro que tú me perdonas por todos mis pecados desde que me conozco hasta el día de hoy. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Algo que tengo para decirle a usted es que en Dios no hay barreras, no hay fronteras. El Espíritu Santo de Dios lo alcanzó a tocar allí, y yo sé que si tú comienzas a buscar de hoy en adelante y a leer la palabra de Dios, vas a tener una vida nueva en Cristo, y todas las circunstancias que estés enfrentando, por más duras que sean, vas a encontrar la salida en Jesús, porque Dios te va a dar las fuerzas para que tú puedas enfrentarlos. Y bueno, se nos acabó el tiempo. De verdad que bienvenidos, pueden conectarse a nuestra iglesia. De verdad que para nosotros será un placer servirles, atenderles, porque para eso Dios nos ha puesto en este lugar. Vamos a empezar un agradable y un lindo espacio para los niños, pero también tengo una palabra para darle a los padres. Resulta y pasa que el primer instructor que Dios dejó para nuestros hijos somos nosotros. Usted no puede poner a su hijo ahí en la pantalla e irse a hacer otras cosas. Sepa y entienda que si usted en este momento instruye a su hijo, aún en el camino, cuando fuere viejo, su hijo no se va a apartar de él. Son tiempos preciosos y muy valiosos en el cual tú puedes compartir ahí con tu hijo. Instrúyele en la palabra, enséñale, dedícale tiempo, acompáñalo, demuéstrale lo importante que tu hijo es para ti. Así que te animo para que sigas conectado. Dios te bendiga, felicidades, feliz tarde, bendiciones. Ya para terminar, cantemos esta canción antes de entrar con los niños. Amén. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te está sanando. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que aunque nosotros no podamos verte, tú estás obrando. Y gracias, Señor, porque yo sé que así es.
Oro por todas las personas que se encuentran en prueba. Oro por todas las personas que se encuentran en prueba financiera, o con su familia, o con sus hijos, o un tema de sanidad. Ahora mismo declaro en el nombre de Jesús sanidad sobre las personas. Declaro en el nombre de Jesús que el poder del Espíritu Santo, que la palabra del Señor trae sanidad sobre las personas, trae restauración sobre nuestros hijos, sobre nuestro esposo, sobre nuestra esposa, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú comienzas a escribir en ese chat allí todas tus peticiones, y yo voy a orar por las peticiones. Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias porque estas personas que nos están viendo en esta mañana tienen fe en ti, confían en tu poder, confían en tu gracia, Señor. Yo te doy muchas gracias por eso, Señor. Amén, aleluya. Mientras que ustedes escriben sus peticiones en el chat, vamos a terminar de cantar esta canción. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre vamos, dígalo conmigo, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Amén, 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 amén. Oramos allí donde escribiste, allí donde pusiste tu fe en la palabra. Dice: confía en el Señor y en el poder de su fuerza. El Señor significa la palabra de Dios, y el poder de su fuerza significa el Espíritu Santo. Pon tu confianza en el Señor y en el poder de su fuerza. Oro, Señor, para que todos estos chats que están escribiendo acá, y aún los que no escribieron pero en oración lo dijeron, el poder de tu fuerza, es decir, tu Espíritu Santo venga con fuerza, venga con poder y saque cualquier enemigo que haya ahí, y restaure las vidas y sean sanadas de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret, y que los hogares sean restaurados y que las vidas sean libres. Tenemos la libertad en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y si tú crees a esta palabra, quiero decirte que Dios está contigo. No lo dudes ni por un instante. Él te ama, Él te quiere y Él te cuida. Solo son dos cositas: ten la identidad de Cristo y párate en la palabra. Bendiciones, iglesia, nos estamos viendo. Un gran abrazo y nos despedimos todos acá. Ahí, allá, el violinista allí lo despide, las cantantes, el guitarrista Luis Yáñez, allí todos estamos despidiéndonos.